Todos somos cautivos de una imagen en nuestra cabeza, nuestra creencia de que el mundo que experimentamos es el que realmente existe. Walter Lippmann. La Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, Un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo. Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. ¡Viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas. Empezábamos este programa de la serie relacionada con el coronavirus con una cita de Walter Lippmann. Hoy vamos a analizar cómo las ideas sobre la opinión pública que enunció Lippmann en el primer tercio del siglo XX están plenamente vigentes durante esta pandemia. Para ello contamos con Juan Carlos Jiménez, profesor de la Universidad San Pablo CEU. Buenos días. Muy buenos días. Desde la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Buenos días. Hola, buenos días. Y además nos acompañan hoy Juan Luis Manfredi, profesor titular de Periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de Políticas Públicas del ESA de Madrid. Buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal? Buenos días. Y Rafael Rubio, que es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense y miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael. Bienvenido tú también. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues vayamos ya con Walter Lippmann, que nació en 1889 y observó, como nadie, el nacimiento de la comunicación política en la sociedad de masas. Dos de sus obras son aún hoy enormemente relevantes: La opinión pública, publicada en 1922, y Público Fantasma, de 1925. Ambos textos entroncan con la visión pesimista y escéptica ante las sociedades modernas, en las que también coincidía, por ejemplo, Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, publicado también en 1929. Lippmann reflexionaba sobre el papel de la opinión pública y la sociedad de masas en la terrible guerra que asoló Europa entre 1914 y 1918 y en los aún más terribles efectos de esta Primera Guerra Mundial. A su manera, ambos también anticipan los horrores, entonces aún por llegar, y que terminarían por destrozar Europa y el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento de Lippmann se basa en la idea de que en sociedades complejas como las nuestras, el público es en realidad completamente incapaz de aproximarse a una realidad lejana y complicada. Para interpretarla, la ciudadanía solo cuenta con las narrativas proyectadas por los medios de comunicación de masas. En el célebre primer capítulo de La opinión pública, titulado, como decíamos al principio de este capítulo, Las imágenes en nuestras cabezas, Lippmann utiliza la metáfora de un grupo de europeos de varias naciones que viven en una isla en el verano de 1914, observando cómo aún convivían en paz cuando sus compatriotas, que sí tenían acceso a los medios, se encontraban en guerra, y cómo esa paz de la isla se interrumpe de inmediato una vez que el ferry trae consigo los periódicos, porque la cuestión no era tanto la lejanía o la proximidad del frente, o la percepción de la realidad en el entorno inmediato, porque lo importante era el relato, que es como lo llamaríamos actualmente, sobre esa realidad generada por la prensa. Es lo que nos cuenta con ironía este fragmento de la película La cortina de humo. Cuéntamelo. Vamos, cálmate, no es nada nuevo. Durante el gobierno de Reagan, 240 marines murieron en Beirut. A las 24 horas invadimos Granada. Ese era su modus operandi, cambiar la historia y el enfoque. No es un concepto nuevo. Despiértame cuando aterricemos y seguiremos hablando. No, espera, no podemos tener una guerra. No tendremos ninguna guerra, sino la apariencia de una guerra. Tampoco podemos permitirnos eso. ¿Qué nos costaría? Pero ellos se enterarían. ¿Quién va a enterarse? ¿El pueblo americano? Exacto. ¿Quién se lo dirá? Dime, no sé. ¿De qué se enteraron en la Guerra del Golfo? Un vídeo de una bomba que cae y hace volar un edificio. Podía ser una maqueta. ¿Realmente quieres ir a una guerra? En general, esa es la idea. La historia, el enfoque, el relato. En opinión de Lippmann, que nació cuando la prensa amarilla norteamericana inventaba una guerra de Cuba a medida de sus intereses y presenció el apogeo de la propaganda de masas en la Gran Guerra, la ciudadanía carece de los medios y, muchas de las veces, del interés para evaluar críticamente el mensaje que le llega de estos medios de comunicación. En su lugar, la mayoría del pueblo, según Lippmann, prefiere aferrarse a lo que él llamó estereotipos, esos relatos simplificados y basados en preconcepciones, antes que hacer un esfuerzo intelectual y emocional que sería necesario para afrontar críticamente la realidad.
Casi un siglo después, vivimos en un mundo dominado por las nuevas tecnologías, con un ecosistema de medios significativamente alterado por Internet y en apariencia radicalmente distinto del que conocía Lippmann en los años 20. Y sin embargo, paradójicamente, la reacción de la opinión pública y de los medios de comunicación ante el coronavirus apunta a que estas observaciones que hacía el autor aún parecen inamovibles. En primer lugar, Juan Luis, queríamos saber tu valoración general sobre la vigencia de Lippmann. ¿Sigue siendo tan relevante a principios del siglo XXI como lo fue hace 100 años? Yo creo que sí, Javier. A ver, Walter Lippmann, a pesar de ser una enorme referencia intelectual en el primer tercio del siglo XX, en realidad es un autor poco conocido o menos conocido en los círculos español, ¿no? Evidentemente tenemos el texto de la opinión pública del año 1922, el año que viene será el centenario, y tenemos algunas obras suyas, pero cuando uno analiza en las bibliotecas universitarias cuántas cosas tenemos sobre Lippmann, y hay poquito. Incluso fíjate, la traducción que yo he encontrado de la opinión pública, así un poquito más asequible, pues es del año 2003, porque las anteriores eran muy antiguas, es decir, ha estado bastante fuera del mercado de las ideas, a pesar de que tiene 2 o 3 claves fundamentales para interpretar cómo funcionan las democracias abiertas, cómo funcionan las democracias liberales y qué significa esta idea del estereotipo, ¿no? Yo creo que Lippmann nos da una clave fundamental para hoy, que es la siguiente. En realidad, no importa si lo que estoy leyendo o lo que estoy consumiendo en redes sociales es real o no. Esto nos sirve para toda la desinformación. Lo que me preocupa, lo que me interesa como periodista y profesor es si los efectos de eso que estoy viendo es real. Y esta es la gran diferencia. Estamos obsesionados una y otra vez desde los poderes públicos por intentar, no, hay que informar mejor, hay que dar una información más correcta. Bueno, sí, esto está bien, pero vamos a poner el acento también en las personas que consumen esos medios, en las personas que quieren creer que esos efectos, esas mentiras, por no utilizar estos eufemismos hoy de las noticias falsas y todo esto, esas mentiras son reales porque sus efectos son reales. Da igual que sea una barbaridad anticientífica, ¿no?, por hablar de la pandemia, o que sea cualquier cuestión que nos afecta, ¿no? Si el interesado quiere creer que es real, sus efectos son políticos, son económicos y son sociales. O sea, Lippmann de alguna forma sigue de relevancia, y ya por iniciar el debate, si os parece, empezamos por ti, Juan Luis, también. ¿Crees que la opinión pública ante la situación actual de la pandemia de estos últimos meses se ha comportado como un rebaño desnortado a merced de los grandes medios de comunicación de masas? A ver, es cierto que Walter Lippmann es muy cruel con el desempeño de la sociedad de masas, ¿no? Él habla también de la sociedad del espectáculo, incluso un poco a lo Vargas Llosa, y con con esta crisis que tendríamos alrededor de la opinión pública y la toma de decisiones. Revisando mis notas y los 2 libros que yo tengo de Lippmann en casa, hay uno que es El público fantasma, un poquito menos conocido, del año 1925, y de repente, revisando mis notas, veo que tiene 4 claves que me sirven para evaluar lo que está pasando en la actualidad, ¿no? La primera es el poder de los símbolos sobre lo sustantivo. Todo es símbolo hoy día. Todo el mundo se pone un lazo amarillo, morado, gris, rosa, el que fuera, ¿no? Todo el mundo quiere simbolizar su participación en una causa política, social o lo que fuera. La segunda, muy interesante, la tensión entre las mayorías y las minorías, ¿no? Lippmann es muy cruel con esto, como decíamos, ¿no? Él considera que las mayorías no tienen criterio, no tienen capacidad, no tienen ningún interés por los asuntos públicos, dice, y eso dejan en las minorías. Si queréis, luego hablamos de las tecnocracias, en las minorías y en las élites, el poder de decisión y el poder de ejecutar, ¿no? El tercer punto de Lippmann que me viene hoy, que es de actualidad, es la propuesta o la idea de una moral universal, ¿no? Debería de haber un interés común, un proyecto ilustrado que nos permita tener cierto consenso acerca de las bases de la convivencia, ¿no? Y el cuarto problema que señala Lippmann es de legitimidad.
qué legitimidad tienen los sistemas políticos, los representantes, los líderes, los parlamentos, los partidos. Todo esto, fíjate, es el espejo de nuestro tiempo, ¿no? Son nuestros años 20, pero hace 100 años. También fueron sus años 20, ¿no? Así que con esas 4 primeras frases yo creo que tenemos ahí para 7, 8 podcasts. Rafael, no sé qué nos quieres comentar sobre esto. Sí, o sea, yo creo que la paradoja de Lippmann, por decirlo de alguna manera, es que acierta, y es algo que se aplica a otros autores, pero que a mí, en mi caso, estoy absolutamente de acuerdo en el diagnóstico y absolutamente o profundamente en desacuerdo en la solución, ¿no? Entonces, eso es lo que eso es lo que me genera, conflicto a la hora de hablar de Lippmann. O sea, creo que Lippmann está absolutamente de actualidad porque lo que diagnostica en el año 1922 hoy es absolutamente real. Pero creo que trabajar en la línea que plantea de la solución hacia una sociedad elitista en la que por decirlo de alguna manera, la creación de opinión y en último término la toma de decisiones, porque hay una vinculación directa y lo hace de manera expresa, esté en manos de unos pocos ilustrados, por decirlo de alguna manera, se da de bruces con la realidad. O sea, porque en el fondo la gran diferencia, en mi opinión, que no invalida la tesis de Lippmann, pero la gran diferencia la encontramos en el ecosistema mediático, ¿no? O sea, donde hay una serie de medios de comunicación masivas que, pues fundamentalmente de prensa escrita en el año 20 y de una radio iniciática, podríamos decir, o que da sus primeros pasos, que configura la opinión pública global. Estamos en un escenario en el que podríamos decir que el elemento que lo caracteriza es la pluralidad de canales, pero también la pluralidad de medios, por decirlo de alguna manera, y el peso que en la construcción de esa opinión pública de alguna forma tiene el individuo particular o la sociedad civil o como queramos llamarlo, ¿no? Eso nos pone ante un escenario distinto porque claro, podríamos decir que Lippmann lo que plantea es decir, vamos a acabar de garantizar que los medios de comunicación respondan a unos criterios, a una lógica democrática, para garantizar que la sociedad responda a una lógica democrática. Hoy, en mi opinión, eso que sigue siendo absolutamente imprescindible o necesario, y quizá más necesario incluso que en 1920, no es suficiente. Porque creo que aunque el peso de los medios de comunicación sigue siendo relevante, hay unas dinámicas paralelas a las de los medios que en ocasiones adquieren mucha más fuerza que los propios medios de comunicación y acaba arrastrando incluso a los medios de comunicación en su enfoque, en su marco, en su cobertura. De ahí que necesitemos, no sé cómo decirlo, alejarnos un poco más y ver un enfoque más amplio en el que pues quizá autores más contemporáneos como Nussbaum o Sartori pues nos den pistas de ese funcionamiento, ¿no? Fíjate en una cosa, Rafa, por empezar con una cosa en la que tú has incidido y que también además coincide que es el primer punto que ha tocado Juan Luis. Porque tú hablas de nuevas dinámicas, porque el ecosistema de medios es distinto. Sin embargo, si nos centramos por centrarnos en el COVID, y vemos la evolución de cómo el COVID empieza en China y cómo nos va llegando a Occidente, y vemos cómo es una especie de ola que está completamente controlada por los grandes medios de comunicación de masas, como si estuviéramos en los años 20. Aquí estamos todos pensando que el COVID es una gripe, que es lo que nos dicen los medios. Y tenemos la imagen mental de que el COVID es una gripe. Además, yo me acuerdo un momento, si me permitís la anécdota, muy embarazoso, en el que tengo un grupo de alumnos norteamericanos que están muy preocupados porque en Italia, ellos ven las noticias y ven que en Italia están ya confinados, ¿eh? Y yo les digo, no, esto es una gripe, hombre, no seáis histéricos. A ver, yo me considero una persona educada y la sociedad me ha dado una serie de títulos y me pone una serie de responsabilidades en el aula. La sociedad me dice que yo estoy educado. Y sin embargo, yo caigo completamente presa de este fenómeno lippmanniano, si quieres, en el que el Estado quiere lanzar un mensaje, los medios de comunicación lanzan ese mensaje que crea una imagen en mi cabeza de que el COVID es una gripe, y de repente el gobierno cambia de opinión literalmente de un día para otro y estamos como los italianos. Y dice, bueno, pero es que en España tenemos una situación muy peculiar, pero es que
en Reino Unido, donde tengo familia, ocurre exactamente igual. Aquí estamos ya confinados y mis conocidos y familiares británicos pensaban que estábamos locos. ¿Pero qué hacéis encerrados si esto es una gripe? Y a los 15 días se reproduce el proceso allí. Entonces, Permíteme, David, ahí que haga un inciso, ¿no? O que te apunte una cuestión sobre, en ese sentido, el poder de los medios de comunicación, ¿no? Creo que en este sentido hay que ir incluso más allá. No es solo una cuestión de los medios de comunicación, es una cuestión primero de los gobiernos, es una cuestión de China ocultando posiblemente información desde el minuto uno, es una cuestión de la Organización Mundial de la Salud diciendo calma, aquí no pasa nada, y reconociendo la pandemia ya ha entrado, si no recuerdo, la primera semana de marzo de 2020. Quiero decir, llevamos con China, con esa gripe en China durante 3 meses y de repente los acontecimientos se precipitan en Occidente, ¿no? Y ahí es cuando, desde que Italia cierra la movilidad y empieza a limitar la movilidad en su país hasta que luego viene España y luego el resto de países europeos, es una cuestión de 10 días en realidad, pero antes llevábamos 3 meses recibiendo mensajes de toda parte del mundo, ¿no? Entonces, insisto, desde los gobiernos, desde los medios de comunicación, del conjunto de fuentes de información que puede recibir el ciudadano en este sentido, ¿no? Creo que va por ahí la cuestión de la concepción que tiene el ciudadano, porque creo que ni siquiera los propios gobiernos, bueno, creo no, al menos es lo que demostraron, se tomaron muy en serio esta amenaza a la salud pública. Sí, pero fíjate que es a lo que yo iba concediendo la aclaración. La cuestión es que los grandes medios vienen a reproducir de forma muy rebaño lo que nos va diciendo el gobierno. Y además no solamente en España, en Italia, o en China, por supuesto, es un país autoritario, pero en Reino Unido igual. Entonces, mi impresión es que Lippmann es más, a pesar de los cambios que hay, Lippmann es alarmantemente útil para explicar lo que ha pasado, por lo menos en el contexto de la pandemia, en el que esa pluralidad de las nuevas tecnologías yo no la percibí, o no la percibo a la retrospectiva, no percibí que estuviera impactando de forma significativa. Era la misma dinámica de arriba a abajo que detecta Lippmann. No sé, Juan Carlos, que no has participado todavía, ¿cómo lo ves tú? Vamos a ver, yo creo que el problema un poco del pensamiento político es tomar ideas delimitadas en un momento dado y traspasarlas 100 años después, cuando las dinámicas y las estructuras sociales, políticas, y en este caso mediáticas, son sustancialmente diferentes. Claro, Lippmann plantea que a mí lo más interesante que me parece que plantea Lippmann, y creo que Cajbe en la introducción lo ha señalado, la relación con Ortega y Gasset, es ese mito de que la democracia de masas tiene un riesgo, y que en realidad la democracia debería ser una democracia mucho más limitada, mucho más ordenada, para conseguir un buen sistema, que tiene que ver con esa idea de que la masa perturba, y que la masa es fácilmente modificable, es una especie de rebaño al que se le pueden inculcar una serie de ideas y que las va a reproducir de forma instantánea. Y nosotros Juan Carlos, para ahí un momento, un segundo. Pero esto viene a reforzar, este inciso que tú acabas de hacer, viene a reforzar lo que decía Juan Luis al principio. Sí, pero es que la masa efectivamente se ha comportado como ese rebaño manipulable. No, fíjate, es que esa es la segunda parte que en la que no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la época de Lippmann es en la época en que empiezan los grandes medios de comunicación de masas, que son grandes creadores de opinión pública. Y empieza la importancia de los grandes medios sistémicos, ¿vale? Y la prensa pasa a convertirse en un elemento sustantivo en ese cuarto poder de las democracias, con unas fuerzas verdaderamente espectaculares. Es decir, vamos a situarnos en el caso de Estados Unidos, el Post o periódicos de este tipo. En España, El País o El Mundo en términos posteriores, marcaban la opinión pública y delimitaban con toda claridad cómo se pensaba, qué se pensaba, y transmitían ideas. Hoy, 2020, tengo serias dudas de que esto sea así.
¿qué pueden transmitir? Transmiten ideas muy generales. Tú decías antes, David, cuando surge la pandemia nos creemos los mensajes del gobierno. De forma muy, muy inmediata se empieza a crear verdades paralelas que ponen en cuestión esas verdades llamadas oficiales, e incluso el propio lenguaje de verdades oficiales, lo que significa es una permanente concepción de una parte importante de la sociedad de que las verdades se están construyendo, son construidas por el gobierno para satisfacer determinados intereses de poder, pero que no es la verdad. ¿Vale? Pongo un ejemplo en España para que todos lo podamos ver. La posición alternativa que ocupa Iker Jiménez con sus programas sobre el COVID, ¿vale? Que al principio, por esos, digamos, medios oficiales o oficialistas, es calificado de un friki, y luego resulta que básicamente lo que planteaba Jiménez en sus programas se aproxima más a la realidad que lo que los medios oficialistas. Todavía creo que es célebre la entrada de Milá cuando era corresponsal en Roma, si no me equivoco, diciendo que el COVID es una gripe que no va a causar ningún problema y que esto no es nada alarmante, y cuando Italia ya estaba en una fase claramente contradictoria. Bueno, pero una cosa es que los mensajes oficiales inunden la televisión, inunden esos medios sistémicos, y otra que hoy no exista una pluralidad de medios, incluso una pluralidad de formas de construir la realidad social que destruyen ese concepto de verdad única. Yo creo que esto, en gran medida, lo que lleva consigo es esa verdadera obsesión de los partidos políticos y de los grupos de opinión por construir el relato, y esa nueva idea de que el relato es lo que verdaderamente nos va a dar influencia social. Y aquí los medios sistémicos cada vez tienen menos poder y se están construyendo realidades cada vez más fragmentadas y que cada vez alimentan más a unos grupos cerrados que solamente quieren informarse a través de esos propios medios porque reafirman la propia concepción de la realidad. Yo creo que esto, en la idea elitista de Lippmann, hoy es sustancialmente distinta. Juan Luis, ¿qué opinas a este respecto? Bueno, en realidad, señalando, Juan Carlos, esto que apuntas, yo creo que es radicalmente distinta porque se le parece mucho, ¿no? Esto es una contrariedad en los términos, ¿no? Porque en realidad lo que señalaba Lippmann, ese temor, ¿no?, a esa separación del mundo industrial y de masas, ¿no?, que consideran algo menor, tanto él como Ortega, ¿no? Ortega llega a decir que renuncia a sentirse idéntico a los demás, ¿no?, en un ataque interesante de lo que es el hombre contra la masa, ¿no? Porque ahí has apuntado bien, en los años 20, pero de hace 100 años, es cuando la industria mediática empieza a ser industria, ¿no? Y también es cuando las empresas de opinión pública se fundan, es cuando empezamos a tener estudios de opinión pública. También es el momento en el que aparece una élite o una élite burguesa, industrial, financiera, que considera que el gobierno debe ir cerrándose un poquito más a la parte de arriba y dejar los asuntos tecnocráticos en manos de los expertos, ¿no? Esto hoy también lo vemos reflejado, vemos esa melodía de que los asuntos complejos no deben de caer en manos de la opinión pública, ¿no? Tengo aquí una cita de Lippmann, dice: el público no selecciona al candidato, no escribe el programa o no diseña la política más de lo que construye el coche o actúa en la obra. Es decir, está persuadido de que no tiene por qué interesarse demasiado por el detalle de la política, ¿no? Y en último término, como señalas bien, Juan Carlos, el hecho de que un programa como el de Iker Jiménez sea símbolo de la resistencia, entiéndeme, también es otra contradicción interesantísima, ¿no? Es la resistencia en prime time en la televisión, es decir, joder con la resistencia, es decir, es que ¿qué más quieres, no? Lo que le pierde a Jiménez, sin duda, es el estilo, que también nos da para pensar, ¿no? Es decir, formo parte de una resistencia del mundo callado, nadie me ve,
Bueno, no lo sé, es decir, no es un pasquín que circula de mano en mano, está en prime time en lo más importante que hay en este minuto, que es la televisión, por encima de la radio y por encima de las redes sociales, de cualquier cosa, ¿no? Por tanto, Y yo sí además, que veo muchos paralelismos. Juan Luis, yo aquí, porque además estaba pensando justamente lo mismo, decir, bueno, es que Iker Jiménez forma parte del sistema de masas, del sistema industrial. Sí. Y además, el proyecto de imagen, que es por lo que él se puede permitir el lujo de tener esa actitud disidente, porque él es el friki oficial. Él es el de los fantasmas. A ver, no nos engañemos. Iker Jiménez no es Milá, no tiene un noticiario. Él tiene su perfil es el de un comunicador de un programa de gente rara y de cosas raras. Luego, yo no sé si en realidad, además me ha gustado mucho tu observación de que se parece mucho porque es muy distinto y es muy distinto porque se parece mucho, que es una contradicción en términos. En el fondo lo que estás diciendo es que las fuerzas, por utilizar un palabra, las fuerzas estructurales son las mismas. Ha cambiado el medio, han aparecido nuevas tecnologías, pero los elementos fundamentales, las dinámicas, permanecen alarmantemente inalterables. No sé, Rafa, si tú que has empezado metiendo cizaña entre nosotros y creando disenso, como buen experto en comunicación que eres, no sé por dónde te inclinas tú en este debate. Si tú ves A mí que me genera dos grandes reflexiones y que me generan muchísimas dudas. La primera, porque creo que hay un tono de fondo en especialmente en tus intervenciones en las que hablas del sistema como el generador de la opinión pública, y yo creo que hay un efecto arrastre más que un efecto de creación, y es un efecto arrastre que se retroalimenta con el carácter performativo de la comunicación del que hablaba Juan Luis inicialmente. O sea, no es que haya alguien que esté dispuesto, los gobiernos que han decidido que aquí hay una gripe, sino que creo que la opinión pública va generando esa sensación de gripe de una manera más o menos mayoritaria y sin disenso, en el sentido de que quizá el disenso no tiene voz suficiente, si queréis, pero no creo que haya una intención voluntaria, porque si no, no se justifica que haya una intención en el sentido contrario 15 días después. No sé si me explico, salvo que lo justifiquemos en el sentido de que la realidad es imparable y ni siquiera la comunicación es capaz de hacerle frente. No sé si me estoy explicando. O sea, creo que es verdad que las dinámicas de la comunicación son súper poderosas, y es verdad que si se empieza a generar una dinámica de que esto pasa en 3 días, pues esa dinámica, que además alimenta bastante bien a la gran mayoría de la sociedad, que se encuentra a gusto en ese contexto, que le digan que todo va a ir bien, siempre se agradece, pues se lo come, por decirlo de alguna manera, y lo retroalimenta. Y que eso genera una serie de comportamientos que en este caso, paradójicamente, acaban produciendo el efecto contrario al que persiguen. Pero no, o sea, en general no veo la comunicación, ni siquiera la comunicación global, como algo teledirigido por una serie de señores que tienen una agenda mundial que intentan imponernos a pesar de la realidad y a pesar de las cosas, ¿no? Entonces, en ese primer sentido, lo veo más como un reflejo de esa fuerza imparable de la comunicación en la sociedad de masas, en la sociedad en la que vivimos, en la que aceptamos como comunes normalmente, con poco espíritu crítico, pero porque en algo nos tenemos que confiar, por decirlo de alguna manera, ideas que se van generalizando de una manera habitual, sin necesidad de que estén predeterminadas por detrás. No sé si me explico, ¿no? Y luego hay un segundo elemento, una segunda reflexión que me parece interesante y que es en la línea de lo que ha planteado Juan Carlos, ¿no? Dices, que quizá la diferencia, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que es la universalidad de la opinión pública, por decirlo de alguna manera, la generalidad de la opinión pública, que en cierta medida, al menos desde un punto de vista conceptual, se convierte, gracias a esa generalidad, en un pilar básico de la democracia o de la representación política. O sea, si la representación se basa en la opinión pública, es porque construimos una imagen de opinión pública uniforme, general, más o menos compartida, y eso es lo que ahora mismo es insostenible desde un punto de vista práctico, ¿no? En la línea de la fragmentación de la que habla Juan Carlos, ¿no? Hoy en día hay miles de opinión públicas y sería imposible afirmar, yo creo, que existe una opinión pública única, compartida, generalizada. Y en ese sentido, hoy en día, construir la democracia sobre la base de la opinión pública es, al menos con los mismos parámetros con la que la construíamos
en la democracia moderna es muy complicado, porque si seguimos basándonos en la opinión pública, y la opinión pública es una opinión pública básicamente fragmentada, la democracia que se levanta sobre una opinión pública fragmentada va a ser necesariamente una opinión pública fragmentada y polarizada, que al final no deja de ser una consecuencia directa, ¿no? Entonces, ¿por qué me genera dudas y no me enrollo más? Porque en el fondo, como habéis escrito vosotros, es verdad que en los años 20 empiezan a surgir los grandes emporios comunicativos, por decirlo de alguna manera. Pero todavía en los años 20 la opinión pública tiene un aspecto local muy potente. No sé si me explico. O sea, no hay un elemento general, porque no existen los medios para que sean generales. O sea, no hay ediciones únicas de los periódicos, sino que las ediciones locales tienen muchísimo más peso. La radio está condicionada por su radio de emisión y no hay programas nacionales de radio, o están empezando los programas nacionales de radio que se difunden a través de distintas redes Entonces, de alguna manera, es verdad que es el momento en el que empieza a generalizarse esa opinión pública, al menos en la que se construye sobre los medios de comunicación. Ahí permíteme apuntar una cosa que me gustaría que Juan Carlos ampliara, ¿no? Otro de los elementos de Lippmann y de los locos años 20 y quizás de nuestros años 20 es la transición de una democracia, si lo quieres llamar así, de padres fundadores a una sociedad de masas, ¿no? De repente el sistema que teníamos, el sistema político que teníamos, si lo quieres llamar en nuestro lenguaje, el mito de la transición, se va descomponiendo porque llegan nuevos líderes que utilizan esto que señala Rafa, que es una nueva opinión pública, es un nuevo mecanismo de transición, es un nuevo mecanismo de relaciones, y eso, en el caso de Lippmann, es el paso de los partidos como élite a una sociedad de masas, y eso también nos desarbola bastantes de los sustentos que tenemos para pensar la opinión pública. No sé, Juan Carlos, si podrías tú ampliar por ahí. Fíjate, yo creo que planteas una cosa que merecería seguirla. El paso a la sociedad de masas, pero realmente hoy, 100 años después, podemos hablar de la sociedad de masas, o mejor dicho, de sociedad de la masa. Porque un poco la idea de Ortega, de Lippmann, en general de una gran parte de los intelectuales de los años 20, no era la sociedad de masas en el sentido de las personas, los ciudadanos que han emergido y que empiezan a tener voto y necesitan manifestar sus criterios de participación en las democracias cerradas liberales clásicas. La idea que acaba consolidándose con la Escuela de Frankfurt es que estamos ante una masa, el hombre masa, ¿vale? La idea que esa masa se comporta de una forma parecida, por tanto va a recibir. ¿Y por qué se comporta de una forma parecida? Porque recibe mensajes unívocos. Y nosotros tenemos la capacidad, a través de esa creación de opinión pública, de infundir a esa masa unas ideas muy generales que la podemos manejar. Y es la idea esta de no hay ciudadanos, hay ciudadanía, como si la ciudadanía en general fuera toda igual y se comportara de una forma homogénea. Hoy yo por eso lo planteo en términos más de diferencia que de igualdad, aunque me ha gustado mucho esa idea de la diferencia y la igualdad, y me parece que además te la voy a comprar, que creo que es muy, muy, muy interesante. El problema que veo es que ya no estamos ni en el concepto de masa ni en el concepto de las masas, estamos en el concepto de la fragmentación permanente, y donde los elementos identitarios de todo tipo están creando unos grupos cerrados donde ya no funcionan los mensajes generales, ni siquiera funcionan los mensajes racionales, sino los mensajes emotivos que son capaces de emocionar al grupo, poniendo de relieve algunos de sus aspectos identitarios básicos. Claro, en este marco, los medios de comunicación son radicalmente diferentes y la creación de la opinión pública tiene que ser radicalmente diferente. El propio poder tiene que generar elementos de comunicación política sustancialmente diferentes. Por eso vemos, a mí me parece, yo no soy un gran experto en comunicación política, creo que incluso, aunque Rafa me puede pegar en esto, que comunicación y política son casi términos contradictorios entre sí. Y que uno de los grandes problemas actuales es que la comunicación se ha comido la política. Pero bueno, aparte de eso, lo que creo es que se tienen que hacer verdaderos esfuerzos para darle a los miles de grupos que existen aquello que quieren.
porque estos solo te van a consumir eso. Por eso muchas veces yo recuerdo que hace mucho tiempo en una tertulia con un director de comunicación, era de un partido político, en este caso era del PP. Y me dijo una cosa que hace ya muchos años y me impactó. Dice, siempre nos achacan que no sabemos comunicar. Claro, y me dijo, el problema no es que no sepa comunicar, el problema es que lo que tengo que comunicar, pues a veces no es lo más, lo mejor y ya te puedes inventar lo que quieras que no se puede comunicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos ahora es ante un tipo de comunicación emocional dirigido cada vez más a un grupo muy concreto de personas y esos elementos de opinión pública generales, de construcción de relatos globales, etcétera, yo creo que hoy tienen elementos bastante complejos para poder permanecer. Estamos en un elemento sustancialmente diferente a lo que, a mi modo de ver, planteaba Lippmann hace 100 años. Fijaos en una cosa, yo no sé si podemos reconciliar esta contradicción que detectáis. Y voy a seguir un poco en lo mismo que se quejaba Rafa antes. Admitimos que ese público de masas ha desaparecido porque el ecosistema de medios se ha fragmentado. Bien. Entonces, por ejemplo, con respecto al COVID, que es un poco en verdad el pretexto que tenemos, pues hay distintas percepciones de si es una gripe, de si hay que ponerse la mascarilla, de que si no hay que ponerse la mascarilla, de los negacionistas, ¿verdad? Y los gobiernos no han sido capaces de generar, por lo menos no de forma sostenida en el tiempo, no han sido capaces de generar un consenso de masas, digamos, en la sociedad, con respecto a esto concreto del COVID. Pero si vemos los distintos grupos en los que se ha fragmentado la opinión pública, y yo creo que este es quizá uno de los meollos de la cuestión, yo creo que no surgen de forma espontánea desde abajo hacia arriba. Mi impresión es que surgen desde arriba hacia abajo. Si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, el negacionismo, entre comillas, está claramente vinculado al Partido Republicano y concretamente al presidente, en tanto que la opinión más responsable, más tecnocrática, más, oye, esto es una cosa muy seria y hay que imponer medidas, está claramente alineada con el Partido Demócrata, incluso a título incluso geográfico. Se detecta de forma muy inmediata cómo esa fragmentación de la opinión pública está dirigida, está politizada. Entonces, aunque no tengamos esa masa en la que el gobierno tiene esa capacidad de control tan radical que detectaba el Lippmann, lo que sí tenemos es todavía esa dinámica de arriba hacia abajo. No sé si estáis de acuerdo con esto, ¿creéis que la dinámica es más compleja? Esa dinámica también la critica Lippmann. Esto también habría que apuntarlo, ¿no? Él dice que el problema de la opinión pública, o parte de los problemas de la opinión pública, es que siempre es reactiva. Es decir, no puede liderar nada porque no puede tomar decisiones, porque no puede construir propuestas, porque al fin y al cabo se dedica únicamente a seguir pues lo que señalaba antes, ¿no? Al candidato, al programa o cualquier cosa parecida. Ese disgusto, dice algo así, ¿no? Dice la cita, más o menos. El individuo no tiene opiniones sobre todos los asuntos. Juan Luis, perdóname un segundito. Bájate un pelín el micro, que está saturando un poquito. ¿Aquí mejor? Ahí un poquito mejor. Gracias. Muy bien. Decía, el Lippmann apunta que en realidad él apunta lo siguiente, ¿no? Al igual que los místicos de la democracia, la suma de las ignorancias individuales de las masas es capaz de producir una fuerza rectora continua en los asuntos públicos. Es decir, no es capaz de proponer cosas. Necesita una pauta, necesita una guía, y no sé si eso nos lleva otra vez a un hiperlíder que es capaz de captar estas necesidades y convertirlas en algo positivo para él, para su partido o para su propuesta, ¿no? En el caso del trumpismo, que es muy interesante, yo creo que el trumpismo es más un movimiento social que un partido político. Y no sé qué consecuencias tiene esa afirmación, pero va a ser más fácil mantenerse en caliente con esa suma de ideas abstractas que con políticas públicas concretas que necesitan saber si subes o bajas el tipo de interés. Eso a la masa no le interesa, ¿no? Diría Ortega y por supuesto lo diría Lippmann. Sí, o sea, yo creo que hay una base en lo que plantea David que es interesante porque en el fondo
Trump te sirve de ejemplo, pero también te puede servir de contraejemplo. Desde el punto de vista, o sea, es evidente que la opinión pública se genera de arriba abajo. O sea, el problema es que es arriba ahora mismo, no sé si me explico. O sea, que el arriba es mucho más plural, es mucho más amplio. Entonces, o sea, la propia lógica de Trump, que podríamos decir que es un señor al que el ecosistema mediático de su país ha dado la espalda y sin embargo sigue pudiendo imponer su agenda o marcar la agenda, es un buen ejemplo de hasta qué punto ese arriba es mucho más plural, es mucho más diverso. No sé si me explico. O sea, no está en manos de exclusivamente unos pocos que son los que controlan los grandes medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, la propia contradicción que señalas, en sí mismo, o sea, encontramos, en mi opinión, una respuesta, ¿no? Y lo estamos viendo, o sea, ¿quiénes son los líderes del negacionismo, por decirlo de alguna manera? Pues no son necesariamente políticos ni medios de comunicación. O sea, el negacionismo ha tenido, pues ahora estamos, no digo que estemos todos pendientes, gracias a Dios, pero la entrevista de Miguel Bosé en Évole. ¿Por qué Miguel Bosé es interesante en los últimos años? Pues básicamente por unas declaraciones vinculadas con el COVID, y le van a dedicar no uno, sino 2 programas, según anunció, cosa que a mí me parece absolutamente alucinante, ¿no? De una forma u otra vemos como surgen unos nuevos líderes que tienen capacidad de marcar la agenda y, en último término, en cuanto que pueden marcar la agenda, acaban marcando la opinión de estos grupos de los que habla Juan Carlos. O sea, que cuando la sociedad está fragmentada, como consecuencia en gran medida de la fragmentación de la opinión pública, surgen líderes que lideran cada uno de esos grupos. Y, por tanto, los líderes, o sea, son mucho más plurales en cuanto que responden a la lógica de los grupos que lideran, y al ser mucho más amplios o al ser muchos más, requieren tener más líderes. No sé si he sido capaz de explicarlo, pero... Por ahondar en esta cuestión que comenta Rafa y esa doble vertiente, ¿no? Por un lado la fragmentación y por otro lado la idea de la sociedad de masas, ¿no? Poníais antes el ejemplo de Iker Jiménez. Iker Jiménez, los programas que hizo durante la pandemia, tenía una audiencia de 2 millones de espectadores, con lo cual eso nos invita a pensar, bueno, la fragmentación... hace que solo tenga 2 millones de espectadores. Evidentemente, en la España de un solo canal, pues hubiera tenido 25 millones de espectadores, 30 millones. Sin embargo, aunque solo 2 millones de espectadores vean el programa Iker Jiménez, los cortes de ese programa, las conclusiones de ese programa se multiplican. Se multiplican en las redes sociales con vídeos cortos de ese programa, se multiplican en otros medios, especialmente de prensa online, donde se comenta o donde se resumen esos programas, y además invita al debate público dentro de las propias redes sociales, que son las que hacen de eco, hacen de altavoz también de esta cuestión, ¿no? O sea, apoyando un poco la idea de Rafa, al final el liderazgo de la opinión pública creo que ha basculado, ¿no? De los grandes medios como formadores de opinión a, sí, tenemos los grandes medios, pero también tenemos personalidades en redes sociales, tenemos Instagramers, tenemos diferentes personas que no están directamente vinculadas a medios de comunicación, pero que tienen quizá más altavoz de lo que puede tener un medio de comunicación, ¿no? Recordemos que hay personalidades en Twitter con 10 millones de seguidores, con 8 millones de seguidores, que es mucha más audiencia de la que va a tener ninguno de los grandes medios en España, y que encima tienen un grupo de seguidores muy fieles, que se sienten muy identificados con esa persona y van a estar mucho más, van a ser mucho más proclives a apoyar la idea que les diga su ídolo, llámese Miguel Bosé o llámese Iker Jiménez o llámese Kim Kardashian. Gente, que planteas una cosa que a mí me parece muy interesante, que no es tanto el término puramente ya cuantitativo de la comunicación o del medio, sino más en términos cualitativos. Y no de la calidad del producto, sino cuando me refiero a términos cualitativos, me refiero al impacto que puedes tener en el receptor. Tú puedes estar y tener una participación en un programa de televisión como Tertuliano o de radio, tal. Tu impacto es entre 0 y 0. Quiero decir, porque lo mismo que hablas, nada más a acabar la frase, prácticamente se olvida lo que has dicho. Si participas en televisión, te visualizan, entonces te reconocen, pero es un reconocimiento más visual, pero no saben nada de lo que has dicho. Por eso las tertulias en la televisión, en la radio, tienen una gran capacidad de expansión cuantitativa, y hay mucha gente que te ve y que te reconoce, pero en términos cualitativos es floja,
porque verdaderamente el discurso que quieres transmitir es de aceptación limitada, salvo que se repita de forma constante y permanente. Y que varias personas en distintos medios reproduzcan el mismo mensaje. Y eso tiene más posibilidad de construir un elemento de opinión. Pero a mí me interesa más esta nueva modalidad de empatía casi personal que se establece con nuevos medios comunicativos, nuevas referencias de opinión pública. Habéis hablado de los youtubers, de los influencers, etcétera. Verdaderamente es muy notable cómo alguien al que no le podemos reconocer una autoridad en la materia es capaz de prescribir elementos de opinión pública. Bueno, y tiene que ver con esos elementos emocionales, y porque verdaderamente al final yo la duda que tengo es que no sé si ellos prescriben los elementos de opinión pública o tienen el público porque realmente quieren oír aquello que el youtuber lo da. Pongo el youtuber por poner un ejemplo. No sé si me explico. Un dato concreto que apoya eso, o sea, estamos haciendo en la facultad, en el contexto de un proyecto de investigación, estamos haciendo seguimiento de las elecciones de Madrid y Facebook nos ha dado acceso a una plataforma de monitorización que se llama CrowdTangle, que tiene ciertas posibilidades. Y una de ellas es analizar los grupos en el sentido de que son una forma informal de apoyo político que va más allá de las páginas oficiales, ¿no? Si uno busca a Ayuso como concepto en estos últimos 7 días, se encuentra con que en los 6 primeros grupos, los dos más numerosos y los que tienen un mayor nivel de interactividad, o sea, de gente hablando entre sí e interactuando entre sí, son de sentido contrario. Uno, los amigos de Alvise Pérez, que es un fenómeno mediático a estudiar, en mi opinión, y otro que, en mi opinión, también merece estudio, el de apoyo para Antonio Maestre. O sea, uno tiene 42.800 seguidores y el otro tiene 36.000. No años luz, pero más que lo que tiene el grupo de apoyo de Isabel Díaz Ayuso, que tiene 34.000, o Todos con Isabel Díaz Ayuso, que es un grupo distinto, que tiene 22.000. O sea, entre los 5 primeros, 2, y son los más numerosos, son de 2 personajes que es verdad que tienen eco mediático, pero, o sea, que tienen, sobre todo Maestre tiene tribuna televisiva, no sé cuánta, pero algo de tribuna televisiva tiene, pero son capaces de generar unos grupos de apoyo que no solo son numerosísimos, sino que tienen un nivel de interacción, de conversación permanente que supera en mucho a los actores tradicionales. O sea, por detrás está Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, el grupo de Unidas Podemos, pero los primeros, por decirlo de alguna manera, son 2 personajes, casi dicho literalmente, que llaman mucho la atención, y creo que refuerza esto que dice Juan Carlos, ¿no? Que es esa capacidad de generar opinión. Evidentemente son grupos probablemente hipercerrados, endogámicos, y que eso mismo es lo que acaba generando esa polarización de la que habla, esa fragmentación inicial y esa polarización secundaria, porque en mi opinión esto es bastante evidente, pero a veces creo que se explica mejor con ejemplos. La relación entre fragmentación y polarización, aunque pueda parecer contradictorio en la línea que hemos dicho antes, es muy evidente. O sea, cuanto más fragmentación, más polarización, y en cierta medida porque la fragmentación acaba generando bloques, o sea, la fragmentación acaba uniéndose bajo un mismo paraguas, ¿no? Yo siempre cuento el mismo ejemplo, que es cuando trabajaba más activamente en las cuentas de redes sociales del Partido Popular, cogimos una costumbre que yo siempre digo, cuando en Twitter se podía conversar, que era todos los días a las 10 lanzábamos una conversación bajo un hashtag que era La Hora Azul, y que llegó creo que a las 500 ediciones, en la que se empezaba a comentar el día. En principio, la gente que entraba normalmente en la conversación, que era bastante, era gente con ideas similares a las del Partido Popular o con ideas afines al Partido Popular. El efecto era siempre el mismo. A las 10 había una conversación que podríamos calificar casi de racional, y según iba avanzando el día, según iba avanzando las horas, hasta las 12:30, 1 de la madrugada, se iba complicando la conversación, radicalizando la conversación, porque había una necesidad de destacar dentro del propio hashtag, por decirlo de alguna manera, de ser el más afín de los afines. Y el efecto era diario, o sea,
desde que empezaba la conversación hasta que acababa la conversación o moría la conversación en el espacio de 2 o 3 horas, la conversación iniciaba en unos términos que podríamos calificar de amables y racionales y terminaba en unos términos profundamente emocionales y radicales, ¿no? Esto creo que se produce en este tipo de grupos de manera permanente, ¿no? Fíjate una cosa, Rafa, que has comentado. Y esto lo lanzo en formato pregunta. Porque yo quiero lanzar dos, pero mencionas a Alvise, habéis mencionado a Alvise y a Maestre como sujetos que aparecen desde abajo de forma espontánea y ellos generan sus propios polos de opinión. Pero Alvise y Maestre están insertados dentro de dinámicas mucho más grandes que además son bipolares. No nos engañemos. Bipolares me refiero en el que hay dos polos de opinión, dos polos que están muy politizados y tanto Alvise como Maestre utilizan, especialmente Alvise, además estoy muy de acuerdo contigo, Rafa, creo que es un tipo absolutamente fascinante, independientemente de lo que te parezcan sus opiniones desde el punto de vista táctico. Es un tipo muy inteligente. Y ellos aprovechan esta dinámica de polarización y se suman a dinámicas políticas mucho más grandes. Yo no estoy seguro que se les puede interpretar como entes autónomos, como casi apuntáis vosotros. Miguel Bosé es otra cosa. Miguel Bosé está fuera del ecosistema político. Y luego la segunda... Perdona, sí, dime, Juan Luis. No, yo apuntaría ahí que parte del éxito de estos individuos tiene que ver con el caldo de cultivo que tenemos, ¿no? Que es el descrédito general de la ciencia, de la prensa, de las universidades. Es decir, bueno, yo por citar algunos, recuerdo que López Obrador recomendaba para evitar el coronavirus ir a misa. Bolsonaro decía que era una gripecita y que se podía tomar una pastillita y ya está. El propio Trump. Boris Johnson una y otra vez despreciaba que esto no era tan grave. Es decir, cuando las élites, signifique eso lo que signifique, se encargan de menoscabar a las instituciones, bueno, pues lo que tenemos es que al final podemos encontrarnos líderes de opinión autoconstruidos o construidos en los márgenes del sistema, ojo, dentro del sistema, pero en los márgenes, y que a través de su carisma o de cosas parecidas pues ganan su público y bueno, pues si no me puedo creer la prensa porque mi primer ministro dice que eso no tienen ni idea, ni los científicos, ni los universitarios, ni los think tanks, ni nadie, pues voy a intentar identificar a una Kim Kardashian que me dé píldoras de lo que yo quiero. Claro, o sea que yo creo que es compatible que aprovechen el ecosistema, como decís ambos, con que lo curioso es que el liderazgo sea suyo. O sea, lo llamativo es que en ese ecosistema el liderazgo sea de dos personajes, o sea, de dos individuos, en el sentido literal de la palabra, sin connotaciones. O sea, que en lugar de ser el grupo de apoyo a Pablo Iglesias o a Mónica García, o en el contexto electoral en el que se podría hablar de Ayuso, por decirlo de alguna manera, los dos focos que más conversación están generando en torno a grupos son dos individuos que pueden aprovechar el ecosistema y estar súper protegidos por ese ecosistema o utilizarlo a su favor de una manera favorable. Pero en último término son los que marcan el liderazgo, que es lo que a mí me llama la atención, o sea, esa capacidad independientemente de las ayudas externas o del interés. O sea, que la gente tiende a agruparse más en torno a este tipo de individuos que en torno a marcas partidistas o incluso a liderazgos políticos, o sea, a líderes de esos partidos políticos, ¿no? Y eso Perdón, yo me pregunto aquí si no habéis dado la clave, la habéis dado vosotros mismos, Juan Carlos antes y luego tanto Juan Luis como tú, Rafa, en el sentido de que en el fondo, y además es una cosa que apunta Lippmann, a lo que aspira el individuo dentro de la opinión pública. Me refiero aquí al individuo, a la persona individual, ¿vale? Esa que te refuercen tus propios estereotipos, las imágenes que tú ya tienes en la cabeza. Pero fíjate una cosa. Un segundo, Juan Carlos, porque quiero decir una cosa, y ya os paso, ¿vale? Y Alvise, en respuesta a lo que decía Rafa, Alvise o Maestre se pueden permitir el lujo de apelar a esas preconcepciones utilizando un estilo, utilizando una retórica intensamente emocional y muy radicalizada que el líder formal, que Pablo Casado o que Ayuso o que incluso Pedro Sánchez no se pueden permitir porque tienen posiciones de formalidad y eso facilita que estos líderes de abajo, si quieres,
primero, contribuyan a la radicalización y segundo, tengan una capacidad de atracción mucho más grande que el líder formal que está más encorsetado. No sé si, Juan Carlos, ya te paso aquí a... No, fíjate, no creo que sea que esté más encorsetado, sino que es visto, yo creo que el éxito de todos, de Alvise, de Maestre y tal, aunque tenga una dimensión mediática, Maestre es un periodista y todas estas cosas, en realidad él lo que se presenta es como uno de los nuestros. Y es esa identificación puramente emocional. Este es uno de los míos. Y no tiene esas dependencias, no trabaja en un medio de comunicación de estos que marcan o que pueden ser considerados del sistema. Es decir, ellos mismos asumen que son una parte antisistema del propio sistema, que es una cosa muy curiosa, pero que genera una potente identificación casi en términos personales. Cuando un tipo habla de Alvise o habla de Maestre, lo hablan como si fuera su primo. Es una cosa verdaderamente relevante. Jamás lo harías con un periodista, digamos, de estos formales, donde la distancia es todavía mucho mayor. Se le reconoce un cierto criterio de autoridad, pero que es una autoridad que te lleva a no sentirte tan identificado. Si lo pensáis, ¿cómo pueden tener éxito estos programas tan extraños, en modo alguno, que a la gente le puede interesar ver durante horas la vida y milagros de gente absolutamente corriente, ¿no? Cuando hace 40 o 50 años lo que la gente veía era lo de esta gente que considerábamos la élite social, nos gustaba ver a las reinas, cómo se vestían y tal. No, ahora es el consumo de la gente corriente, de la identificación corriente. Yo creo que en ese elemento esta gente tiene una ventaja extraordinaria. Un periodista no deja de ser un elemento considerado del sistema y propio del sistema, mientras que estos, aunque ejerzan de tales, son reconocidos de una forma sustancialmente diferentes. Por eso yo afirmaba un momento, solo un segundo, que la idea de una opinión pública, digamos, dirigida con capacidad de generar corrientes gruesas o pilares de opinión pública, a mí me parece que cada vez es más complicado. Esto mismo que reflejas tú es un poco una tontería, pero en el fondo es Trump. El éxito de Trump es precisamente porque utiliza estas estrategias mutatis mutandi de Alvise, ¿no? Yo me presento como un candidato que está completamente desconectado del corsé, de las formas. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, efectivamente. Pablo Iglesias es nuestro ejemplo prototípico. Sí, Varoufakis también, o todos utilizan la misma. Varoufakis en su momento, que era un tío del pueblo que jamás en su vida ha ido y ha visto a alguien que sea mínimamente parecido a él, pero... Mira, yo aquí quería, porque nos acercamos ya al final del podcast, ¿verdad? Y no quería que dejáramos pasar que esa a mí me parece más, en el fondo es como hemos empezado y luego afortunadamente, porque si no nos habríais chafado el podcast, luego nos hemos ido por otros derroteros. Pero lo que plantea Lippmann, que además es muy deprimente, es que al final, mire, esto no tiene solución, porque la solución sería el propio público, que el ciudadano a título individual adquiera un compromiso de análisis, de una capacidad de evaluar la información, de analizar la información, de aplicar criterios de racionalidad. Y Lippmann llega a la conclusión de que mire, esto no va a ocurrir. Esto no tiene solución. Estamos en manos de Trump o de Iglesias o de Alvise, porque el ciudadano medio ni tiene la capacidad y esto yo creo que es el elemento clave, ni le importa un bledo. El ciudadano está en otra cosa, está en pagar la hipoteca, no está en analizar la información y en hacer las cosas. Falta esa voluntad de compromiso con lo público, si se quiere. Entonces, no sé, Rafa, cómo por empezar la ronda y terminamos con Juan Luis, ¿cómo lo ves tú esto? Que mire, que es que el ciudadano democrático es un memo y al final esto no tiene arreglo. Y estamos en manos pues de estas élites que además al final no sabemos muy bien quiénes son, en fin, si son nuevas o son antiguas. ¿Tú esto cómo tienes fe en tus conciudadanos, Rafa?
Básicamente sí, o sea, no sé si por mi naturaleza optimista, pero, o sea, evidentemente el camino fácil es el de siempre, ¿no? Es acudir al comodín de la educación, que es la solución que se le da siempre a algo que no tiene solución, ¿no? Porque al ser algo a medio y a largo plazo, pues parece distante e imposible, pero en cierto modo, aunque se haya convertido en un recurso fácil, es obvio que sigue siendo el camino más eficaz, aunque el más lento, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, yo creo que en cierta medida en la solución que plantea el propio Lippmann es en la que hay que trabajar. No sé cómo decirlo, o sea, lo decía antes. Pretender que las élites puedan resolver esto de manera autónoma o darles carta blanca para tomar las decisiones, en mi opinión, resulta peligroso, pero sí que es compatible con exigirles cierta responsabilidad. Y yo creo que ahí es donde estamos. El problema es quién les puede exigir esa responsabilidad, pero creo que hay un camino muy largo por recorrer. Por poner un ejemplo muy concreto en el que estoy trabajando, dirigiendo una tesis doctoral, en los medios de gobernanza de los propios medios de comunicación, en su transparencia, en sus sistemas de tomas de decisiones. Y en el fondo, o sea, creo que el camino pasa por ir avanzando en ese tipo de pasos que en otros sectores se han consolidado como cultura, entre comillas, oficial, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay, o sea, que sí que hay mucho por avanzar, por decirlo de alguna manera, y en cuanto que hay mucho por avanzar, no me cabe más que ser optimista. Juan Carlos. Yo soy bastante más optimista. Yo no soy nada elitista. Creo que hay una parte importante de la gente que piensa, razona y toma posición y sabe informarse y quiere informarse. Y que claro que hay muchos grupos incomprensibles y que nos pueden parecer cómo pueden ser capaces de aceptar determinadas cosas. Pero yo creo que también tenemos un cierto puntín elitista y que nos gustaría que la sociedad fuera de una forma y nos enfadamos mucho porque no es como nosotros queremos que sea. Bueno, pero la sociedad española, por ejemplo, son 47 millones de personas y tienen que haber 47 millones de formas de ver y de pensar. Yo soy un convencido del pluralismo y de la heterogeneidad, por tanto, hay que aceptarla en todos sus caminos. Ahora bien, si todos somos iguales, las responsabilidades no son todas iguales. Y creo que hay personas que ocupan determinados puestos y que tienen determinados ámbitos donde deberían extremar elementos de transparencia, de buen gobierno, de buena gestión, etcétera, y los medios de comunicación me parece que es eso. Es decir, yo la crítica que haría básica es un medio de comunicación tiene que ser eso, no tiene que ser un medio de propaganda. Y no puede ser, tú puedes defender una serie de ideas, pero no puedes construir una verdad paralela y no solo en términos positivos, sino que en gran medida, y yo creo que el espacio mediático español es una buena prueba de ello, que lo construyes en contra de. No construyes un elemento favorable, sino lo que quieres es destruir conceptos o cosmovisiones diferentes. Javier, Rafa y Juan Carlos opinan que la solución pasa por reformas institucionales dentro de los propios medios, o bueno, es parte de la solución, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo soy bastante más pesimista que ellos, ¿no? También, quizá como decía Rafa, ¿no? Pues en mi caso, por mi naturaleza pesimista. También por mi experiencia profesional dentro del campo de los medios de comunicación, ¿no? Cuando uno está viendo las respuestas a los tweets de un medio de comunicación durante 8 horas al día y ve las opiniones que te devuelve la audiencia, que te devuelve el lector, uno se hace cuestionar si no sería mejor un gobierno de los sabios, como apunta Lippmann o como apunta Platón, dado el nivel de conocimiento democrático de buena parte de la ciudadanía, ¿no? En este sentido. Y por otra parte, simplemente dejadme hacer una recomendación, ¿no? Sobre la polarización de la opinión social y de la pues esta polarización de las ideas, ¿no? y de la opinión pública, el documental El dilema de las redes sociales, que me parece que plasma muy bien cómo esta interacción en redes sociales como una plataforma para formar opinión pública hace que la sociedad
viva cada vez más en mundos distintos. Porque cuando tú en Twitter sigues solo a personas de izquierdas o solo a personas de derechas, acabas teniendo una concepción del mundo que no es real, que se aleja de la totalidad, ¿no? de la sociedad. Y que eso puede llevarnos a conflictos en todos los ámbitos, conflictos en el futuro bastante peligrosos, ¿no? Y invito a ver ese documental de El dilema de las redes sociales, simplemente por concluir. Que en el fondo lo que está haciendo ese documental es volver a incidir en la noción esta de Lippmann de la creación de estereotipos y de imágenes en nuestras cabezas. Juan Luis. Bueno, pues a ver, yo no sé lo que soy, yo creo que soy optimista, ¿no? El problema que tengo es que estoy bien informado y esto me hace que a lo mejor no sea tan optimista, ¿no? Tengo alguna duda. Por ir dando un toque final o una última intervención, dos ideas de Lippmann, ¿no? Una para Rafa y el estudio de la gobernanza de los medios. En la propia obra de la opinión pública dice Lippmann que dice algo así: estoy desengañado con respecto al liderazgo de la opinión según los periódicos, porque podrían ejercer una influencia en la sociedad y no lo hacen. O sea que el propio Lippmann ya estaba mosqueado con esto, ¿no? Y en relación con el ciudadano, ¿no? Lippmann apunta la idea del hombre desencantado, ¿no? Un hombre que vive en un mundo que no puede ver, no entiende y es incapaz de dirigir. Él era tremendamente pesimista, ¿no? Algún día deberíamos de hacer una segunda parte para ver cómo acaba su disputa con Dewey, ¿no? En esa disputa tan importante en el año 25-27, ¿no? Por terminar, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué lecciones me quedo de Lippmann 100 años después? Uno, que esos individuos que generan opinión lo hacen con dos herramientas que son complicadas para mí. Una, con un lenguaje bélico, que esto, cuidado, porque cuando el de enfrente no es un ciudadano que discrepa, sino que es el enemigo, esto es peligroso y no sabemos dónde nos conducen esos fuegos. Y dos, el complot emocional. Al final, lo mencionaba Juan Carlos muy bien, ¿no? Alvise, Maestre o aquel o Iker o el que fuere, es uno de los nuestros, por eso le creemos. No debería de ser así el funcionamiento del periodismo. El periodismo tiene que ver con la información veraz, de interés público y que sirva a la comunidad, no porque sea uno de los nuestros, ¿no? Así que yo, a modo de conclusión, ¿no?, señalo cómo veo el mundo contemporáneo a través de los ojos de la comunicación política, de Lippmann, de la opinión pública. Bueno, observo el éxito de la provocación, nos gusta la provocación, nos gusta pensar que el de enfrente nos provoca y que por eso voy a entrar en la hora azul del Partido Popular a decir la mayor barbaridad posible porque provoco y gano público, gano audiencia. La polarización, como la segunda P, como esa idea de buscar los míos frente a los tuyos y esa idea de dos grupos, mejor dos que cuatro. Y tres, en la protesta, ¿no? que es un tema que hemos dejado fuera, ¿no? Provocación, polarización, protesta, son las tres grandes P's que en este minuto organizan la comunicación digital, ¿no? Yo creo que esa sería mi reflexión final sobre Lippmann, que 100 años después lo mejor que podemos hacer es recuperar sus lecturas, tener una visión crítica y a ver con qué nos podemos quedar de sus libros, que siguen siendo ricos y muy, muy interesantes para el análisis y la crítica, ¿no?, de la democracia abierta y liberal. Pues con estas conclusiones terminamos. Muchas gracias a nuestros invitados, Rafael Rubio y Juan Luis Manfredi. También a David Arias y a Juan Carlos Jiménez. Les habló Javier Collado en esta edición de Culturas Políticas que concluimos aquí. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el Twitter @culturpol o en el correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com. Nosotros volveremos dentro de 15 días con un nuevo programa en las principales plataformas de podcast y en El Independiente que versará sobre la relación de las ideas de Hannah Arendt en el marco de la actual pandemia. Hasta entonces, un saludo.